Vamos, vamos a dar inicio entonces a nuestro panel inaugural. Yo quiero invitar a nuestros tres conferencistas a acompañarnos al escenario. Este primer panel lo hemos denominado Realidades, Tendencias y Desafíos de las Bibliotecas Públicas y Escolares en Iberoamérica. Van a estar acompañándonos Manuela Pargana Silva, que es coordinadora nacional de la Red de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación de Portugal, Roberto Igarza, especialista en comunicación, lectura y consumos culturales de Argentina, y Ramón Salaverría, especialista en bibliotecas. Entonces, les doy la bienvenida a los tres, los invito a que se sienten por allí. Ya vamos a, no sé si sea posible que tengamos un micrófono inalámbrico, de pronto, allí hay micrófono inalámbrico. Bueno, muy bienvenidos a los tres. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a acompañarnos en este panel inaugural que, como lo mencionaba hace un momento, fue pensado muy especialmente para poder tener un marco de orden estratégico, visionario también, que nos permita también situar muy bien las reflexiones y las discusiones que vamos a tener a continuación. La idea de este primer panel, por supuesto, es propiciar el intercambio de perspectivas y saberes sobre el panorama actual de nuestras bibliotecas iberoamericanas, sobre las posibilidades que hoy en día tenemos, pero también sobre los retos y los desafíos que enfrentan hoy las bibliotecas y que también significan un derrotero para continuar trabajando los procesos de desarrollo bibliotecario en nuestra región. Las personas que están aquí en el auditorio acompañándonos como delegados de los países son las personas responsables desde los ministerios de Cultura y de Educación de liderar e impulsar los sistemas bibliotecarios, con todos los matices que pueden existir allí, la diversidad y esa riqueza de experiencias bibliotecarias, de experiencias de bibliotecas en contextos rurales, en contextos étnicos, de bibliotecas móviles, pero también son las personas que día a día se enfrentan, ¿no?, a esa dicotomía entre el sueño, ¿no?, y ese interés constante de promover un tipo de biblioteca, el desarrollo bibliotecario en sus países, de exaltar cada vez más la labor de los bibliotecarios, pero que también día a día se enfrentan a muchos tropiezos de toda índole, los cambios de gobierno, las faltas de presupuesto, los cambios o giros rotundos en las políticas, la no continuidad de políticas o simplemente la desaparición completa de programas que en algunas etapas han sido muy significativas, y eso son cosas que debemos reconocer, porque así como tenemos cosas maravillosas por mostrar, por contar, por replicar, también tenemos baches, desafíos, problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, aún con todo eso estamos aquí y estamos empeñados en seguir construyendo esta región de lectores y de bibliotecas que cada vez crece más en medio de todas esas circunstancias y de todos esos matices, pero que también debe renovarse. Y eso no lo digo yo como representante del CERLAL, o lo digo más bien yo como representante del CERLAL, pero en la voz de más de 5.600 personas de toda la región que acaban de acompañarnos en el proceso de construcción de una nueva agenda de prioridades, 10 prioridades, una agenda modesta, sencilla y cortica, no como la que el doctor Roberto construyó, que es un tratado maravilloso
y que sigue siendo totalmente vigente la nueva agenda por el libro y la lectura, y que es la gran mamá de esta pequeña agenda de 10 prioridades, pero que nos invita en una de sus prioridades, y mañana lo vamos a ver en el taller, a repensarnos la noción de biblioteca que debemos tener hoy en día y que debemos promover. Entonces, con esta pequeña introducción, quisiera contarles que este panel va a tener 3 momentos. El primero es un momento en el que cada uno de nuestros 3 expertos invitados va a hacer una intervención individual de 15 minutos aproximadamente. Hay una serie de preguntas que remitimos a cada uno de ellos, muy orientadas un poco a, digamos, en función de la experiencia y la trayectoria de cada uno de ellos. Entonces nos interesa mucho conversar con Ramón y escucharlo acerca de lo que significa, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos biblioteca hoy en día? ¿De qué manera podemos ampliar biblioteca pública especialmente, ¿no? Con Manuela, que lidera esta red tan importante de bibliotecas escolares en Portugal. Justamente la hemos invitado a hablar de la biblioteca escolar que requiere el siglo XXI, de esos desafíos educativos, de esos nuevos estudiantes y esas nuevas prácticas de lectura que hacen que debamos repensarnos también la biblioteca escolar. Y para el doctor Roberto Igarza lo hemos invitado también a conversar un poco y hablarnos de esas transformaciones del ecosistema digital, de la industria editorial, todas esas grandes transformaciones en los mecanismos de acceso y circulación a la información, y esto qué representa para las bibliotecas y qué retos y qué desafíos nos plantea. Entonces vamos a empezar la primera parte del panel con la intervención de Ramón. Voy a presentar a Ramón. Ramón es especialista en bibliotecas, viene de España, es bibliotecario de la Escuela Nacional Superior de Bibliotecarios de Francia y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco. Durante 22 años trabajó en la revista española Educación y Biblioteca. Fue el comisario de la exposición Biblioteca en Guerra, exhibida entre noviembre de 2005 y febrero de 2006 en la Biblioteca Nacional de España y posteriormente en 16 ciudades más. Entre el 2003 y el 2018, bajo la dirección de Daniel Goldin, formó parte del equipo directivo de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México. Es autor de los libros Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación y Cultura, publicado en el año 97, y Autodidactas en Bibliotecas, publicado por TREA en el 2010. Vive en México desde hace 27 años. Bienvenido, Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jamie. No sé si pueden poner la presentación de Salaverría. Y creo que, con permiso de ustedes, me voy a parar y voy a hablar desde allí. Aquí está. Bien, compañeras, compañeros, colegas, mi agradecimiento al Ministerio de Cultura de Perú, a su Biblioteca Nacional, a CERLALC por darme la oportunidad de poder participar en este encuentro. Hablar de biblioteca pública y de biblioteca escolar es hablar de una potencialidad. Es decir, de una posibilidad de ser o de existir en el futuro, no significa que ya sea. La biblioteca pública, ya lo sabemos, en Iberoamérica es muy joven, 3 o 4 décadas.
Muchos de los actuales gobernantes, de los actuales administradores, como ustedes, llegaron al mundo cuando la biblioteca pública no existía en su entorno. Muchos de los actuales enseñantes estudiaron sin la posibilidad de recurrir a una biblioteca escolar. No han sido tampoco formados para trabajar con una biblioteca escolar. En muchísimos municipios la biblioteca pública es un dispositivo, un servicio nuevo. Por ejemplo, de donde yo vengo, de Oaxaca, un territorio con 4 millones de personas en el sur de México, 560 municipios. En 1983 existían 7 bibliotecas. Por todo ello nos manejamos con conceptos muy estereotipados de lo que es una biblioteca pública, de lo que es una biblioteca escolar. La biblioteca pública tiene hoy múltiples significados, ¿no? Comunidad, cultura, conocimiento, encuentro, refugio. Este término me parece bastante interesante y bastante citado en muchos contextos. Creatividad, libros, memoria, descubrimiento, futuro, libertad, resistencia. Bueno, esta es la pregunta que el bibliotecario Gonzalo Oyarzún hizo hace 15 días a sus estudiantes de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. En el tiempo que dispongo, quiero centrarme en el concepto de accesibilidad. Ya ven que entre nosotros las bibliotecarias hemos hablado muchas veces de accesibilidad, pero muchas veces remitido a accesibilidad física, accesibilidad geográfica, la accesibilidad de nuestra página web, etc. Yo le voy a poner otro apellido, sería accesibilidad social, ¿no? Creo que es un concepto que nos urge analizarlo, experimentarlo, impulsarlo a nosotras como bibliotecarias iberoamericanas, y la verdad es que no es fácil. Pertenecemos a sociedades con profundas desigualdades sociales, acrecentadas en estos tiempos pandémicos, sociedades racistas, sociedades clasistas. En el primer párrafo de la diapositiva viene palabra, este primer párrafo nos viene palabra más, palabra menos, desde el primer manifiesto de la Biblioteca Pública de Yves Launesco allá en 1949. Creo que constituye elemento esencial de nuestro ADN bibliotecario. Y bueno, no solamente hace falta que constituya parte de nuestro ADN, sino que lo tenemos que trabajar. He señalado ahí un poco cuál es el ámbito que me parece que nos es necesario, como les decía, nos urge impulsar, y en el que me quiero centrar estos minutos. Bien, disponibilidad y accesibilidad no son lo mismo. Una biblioteca pública puede estar disponible, pero no ser accesible para algunas personas de esa comunidad. Existen obstáculos socioculturales que imposibilitan o al menos dificultan su acceso. El concepto de accesibilidad consta, además del elemento físico, por ejemplo, distancia geográfica que separa al usuario potencial del punto de servicio, ¿no?, del elemento social. Es decir, la distancia social que existe entre el usuario potencial y el servicio. Y todo esto está relacionado con clase social, ingreso, nivel de escolarización, valores culturales,
percepciones, creencias. Las desigualdades sociales son también desigualdades culturales y, por tanto, van a acarrear comportamientos más o menos familiares, más o menos acomodados con el universo de la biblioteca. Va a haber sectores que van a estar más cómodos, más fáciles para ellos la biblioteca, y otros con mayor dificultad. Por su organización interna de la propia biblioteca, la biblioteca va a poder animar o desanimar a ciertos tipos de públicos. Y creo que esto es importante, que ya lo sabemos, pero que lo tengamos en cuenta a la hora de concebir no solamente los espacios, no solamente las colecciones, sino, dijéramos, sus presentaciones, la disposición en relación de la biblioteca respecto a los nuevos públicos, etc. Bien. Ahora, las bibliotecas públicas en nuestra región, y no solamente en nuestra región, es decir, ahora me quiero centrar en Iberoamérica, pero de esto que estoy hablando es extensible a la mayor parte del planeta Tierra. Ahora las bibliotecas públicas son subfrecuentadas por los amplísimos sectores sociales menos escolarizados. En el mejor de los casos, las bibliotecarias, los bibliotecarios públicos hemos sido competentes a la hora de proponer bibliotecas a un público enterado, es decir, estudiantes, investigadores, ciudadanos educados en el sentido tradicional de la palabra, personas que están cursando el bachillerato, etcétera, etcétera. Debemos evolucionar, pienso, y creo que es un objetivo, un reto, un desafío, que es lo que nos convoca en esta reunión. Debemos evolucionar hacia una biblioteca dirigida a la gente que necesita aprender y proponer por diferentes canales diversos enfoques de aprendizaje. Y aquí quiero hacer un inciso, que estos enfoques de aprendizaje no sean escolarizados. Es decir, creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad es asimilar educación con escolarización. Es decir, todo lo que no sea, todo aquello que no tenga aspectos, síntomas de escolar, es decir, unas asignaturas, unos exámenes, unos diplomas, etcétera, etcétera, lo consideramos como una especie de subformación. No lo consideramos, es decir, no concebimos la educación más que en los manifiestos, etcétera, etcétera, etcétera. No concebimos la educación más allá del ámbito escolar. Y creo precisamente que quizás no sea la única, pero uno de los aspectos principales de la biblioteca, o una de las funciones principales de la biblioteca pública, es ser herramienta de autoconstrucción y de construcción comunitaria y de autoconstrucción cuando uno ya está fuera de los muros escolares, sean muros escolares, sean muros universitarios, es decir, más allá de los 16, de los 14, de los 16, de los 22 años, una persona necesita seguir en un proceso de formación. No porque él tenga un gusto, haya nacido con el gusto del saber, del conocimiento, etcétera, sino que es obligado en nuestras sociedades, es obligado por los contextos laborales y de todo tipo. Entonces, lo que creo que sería interesante para la biblioteca pública en nuestro contexto y con las cifras que estamos viendo aquí detrás, sería proponer enfoques de aprendizaje por medio del descubrimiento, del juego, aprendizajes grupales, posibilidad para el autoaprendizaje familiar, colaborativo, etcétera.
Bueno, no basta con desear innovar, ¿no? La innovación en este sentido significa un trabajo fino de experimentación, pues pocas veces se ha hecho en este sentido, es decir, pocas veces la biblioteca pública se ha dirigido, dijéramos, directamente al ciudadano que no está presente en nuestras bibliotecas, que es la inmensa mayoría. Es decir, sí, tenemos nuestros letreros, biblioteca pública, decimos que es abierta a todos, pero no hacemos una invitación directa, dijéramos, a esos amplios sectores. Y para hacer una invitación directa tenemos que ir ofreciendo algo, ¿no? Entonces, creo que significa experimentar. Pocas veces se ha hecho, vuelvo a repetir, en este sentido. Es un trabajo de reflexión. Necesitamos buscar nuevos formatos. Ya no nos sirven únicamente conferencias, conversatorios, etc. Y, es decir, una biblioteca pública que genere sorpresa, que suscite curiosidad. Bueno, ahora no es el ámbito para entrar en ello, pero creo que es un tema interesante para la biblioteca pública, el tema de curiosidad vinculada al conocimiento. Es decir, muchas veces damos que las personas nacen curiosas o no nacen curiosas, pero nosotros podemos hacer una reflexión desde la biblioteca pública, nosotros podemos crear curiosidad, o es un don innato que el que nació con él lo tiene y el que no lo tiene. Nosotros, en ese sentido, podemos crear curiosidad como un vector para el aprendizaje. Podemos utilizar la serendipia en este sentido de la curiosidad. Bueno, ya les digo que no es el momento ahora de adentrar ahí, pero creo que es un tema que nos interpela como biblioteca pública. Creo que necesitamos adentrarnos en nuevas temáticas, porque muchas veces la biblioteca pública se ha quedado anclada en lo que es la promoción de la lectura. Y cuando decimos promoción de la lectura, casi siempre, aunque no lo explicitemos, estamos diciendo una promoción de la lectura literaria, ¿no? Y creo que como herramienta de autoconstrucción, como les decía antes, como herramienta para hacer comunidad, creo que tenemos que vincularla a temas que muchas veces los dejamos de lado, que son temas de salud, temas de género. Bueno, yo vengo de una tierra donde el feminicidio está en unas cifras escalofriantes, el tema medioambiental, el tema de derechos humanos, el tema de divulgación científica y técnica, los oficios, etc. Bueno, creo que quizás Gloria Pérez Salmerón hará una reflexión en este sentido. Muchas veces, como estamos tan, desde la biblioteca pública, tan centrados o tan encapsulados en una especie de promoción, de fomento de la lectura literaria, pensamos que dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles, pues igual solamente nos toca uno, el relacionado con educación, ¿no? Mientras que creo que, como les insistí antes, concibo la biblioteca pública como una herramienta, y esa herramienta, dijéramos, está vinculada con todas las esferas de la vida, y creo que eso es lo que necesitan nuestras comunidades, y creo que eso es lo que puede impulsar o hacer más interesante a la biblioteca pública, es decir, nuevos formatos y adentrarse en nuevos temas. Y especialmente creo que es imprescindible que comencemos con un reconocimiento de los saberes de las personas que conforman la comunidad, de las personas
que pueden llegar a la biblioteca. Muchas veces los hemos concebido, creo que muy equivocadamente, biblioteca como templo del saber, templo del conocimiento, es decir, palabras muy grandotas. Y las personas que llegaban, que cruzaban la puerta, el umbral de la biblioteca, no lo explicitábamos de esta manera, pero yo creo que lo concebíamos así, vasijas vacías que venían a llenarse de saber, etcétera, etcétera. Todas esas personas que están cruzando la puerta de nuestra biblioteca son, dijéramos, recursos para la biblioteca. Vienen, dijéramos, convivencias, vienen con experiencias vitales, vienen con oficios, vienen con aficiones, vienen con, en muchos casos, en muchos contextos de sociedades plurilingües, vienen con idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dijéramos, este reconocimiento de los saberes, creo que tendríamos que desarrollar un profundo sentido de la hospitalidad, creo que no desde ahora, sino ya desde tiempos de la colonia, o incluso antes, ¿no? Es decir, existen muros invisibles que hacen que grandes sectores de nuestra población no puedan cruzar algo que para nosotros es tan fácil, tan evidente como la puerta de una biblioteca. Entonces, creo que en ese sentido nosotros tenemos que generar un sentido de la hospitalidad, de la recepción desde la biblioteca, que vaya más allá del buenos días o de una palmadita en la espalda. Y creo que la hospitalidad, desde mi punto de vista, se centra en una cosa, que es una escucha radical del otro. Y finalmente desarrollar el concepto de diversidad. Todo esto implica, es decir, significa repensar la biblioteca desde los procesos de selección. ¿Qué es lo que estamos seleccionando como documentos y para quién? ¿Cómo comunicamos en las redes sociales? ¿Qué sentido le estamos dando a lo que es el catálogo, a lo que es la clasificación? Es decir, ¿por qué seguimos utilizando clasificaciones incomprensibles para la mayor parte de la población, cuando esas clasificaciones fueron concebidas hace 150 o 140 años en contextos donde no era el acceso directo a la estantería, sino que era por medio de la figura del bibliotecario interpuesto? Creo que tenemos que llevar la reflexión a todos los aspectos. ¿Cómo presentamos los libros? ¿Ustedes piensan que una librería podría sobrevivir en nuestros días si presentara los libros como nosotros presentamos en los estantes, lomo con lomo, lomo con lomo, lomo con lomo? Es decir, ¿cómo señalizamos los espacios? ¿Cómo señalizamos las colecciones? ¿Cómo proporcionamos autonomía al usuario, que es lo que estamos hablando con las señalizaciones? En fin, creo que tenemos muchos aspectos para desaprender de lo que hemos aprendido como bibliotecarios y darnos el valor de repensar las bibliotecas, ahora que, dijéramos, numéricamente ya las tenemos distribuidas por el territorio, repensarlas en función de las inmensas mayorías de ciudadanas, de la mayor parte de los sectores sociales que tienen sus características en nuestras comunidades y que por ahora esa herramienta llamada biblioteca ha quedado un poco chata. Creo que tenemos que afilarlas. Bueno, muchas gracias por la atención y creo que estos días pues vamos entre todos, como siempre sucede, todo lo aprendemos entre todos, entonces vamos a poder dialogar y vamos a poder intercambiar opiniones, experiencias. Muchas gracias. Ramón, muchísimas gracias. Muy interesante tu intervención y esa última invitación que nos dejas allí puesta
a repensar y desaprender todo lo que hemos vivido y pensado y promovido frente a nuestras bibliotecas. Vamos a retomar esa idea en la tercera parte de este conversatorio, en la que vamos a generar una pequeña conversación allí. Quiero darle la palabra en este momento a nuestra querida Manuela Pargana Silva, coordinadora nacional de la Red de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación de Portugal. Muchas gracias, Manuela, por acompañarnos. Es muy importante escucharte y compartir la experiencia. Va a haber otro momento en el que Manuela va a hablarnos puntualmente de la experiencia de la Red de Bibliotecas de Portugal, pero justamente desde allí y reconociendo ese liderazgo que Portugal ha tenido en nuestra región en lo que tiene que ver con promover un tipo de biblioteca y un entorno escolar, lector en general. Quisimos invitar a Manuela a ser parte de este panel para reflexionar un poco sobre esto. Manuela coordina, como les decía, la Red de Bibliotecas Escolares desde el año 2014. Ella es licenciada en Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y en el curso de su especialización en Ciencias Documentales integró el equipo del Gabinete Coordinador de la Red de Bibliotecas Escolares en su segundo año de funcionamiento en el año 98. Ya en ese equipo concluyó el componente curricular de la maestría en Educación y en Lectura. En el año 2016, como coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Escolares de Portugal, hizo parte del grupo de trabajo que definió la Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía e integró el grupo de trabajo de la Política Nacional de Ciencia Abierta. Manuela participa regularmente en eventos nacionales e internacionales sobre bibliotecas, lectura y literacidades y lidera además un trabajo muy importante de cooperación regional que Portugal viene desarrollando desde hace varios años en materia de bibliotecas escolares con varios países, especialmente con Colombia. Uno de los procesos más significativos que hay en la región tiene que ver con las pasantías de bibliotecarios escolares que ya llevan varios años realizándose, que Portugal recibe y que es una experiencia maravillosa. La semana pasada compartíamos en la ciudad de Cali, en Colombia, justamente también con Joao Afonso y con varios de los bibliotecarios escolares que hace años acompañamos y eran pequeñitos y estaban allí presentes en el encuentro en Cali, ya siendo adolescentes, participando como público y organizadores, además de un encuentro internacional de bibliotecas escolares. Entonces, muchas gracias, Manuela, por toda esa cooperación que ustedes dan a la región y por compartir el día de hoy tu experiencia. Tienes la palabra. Muito buenos dias. Para mim é muito difícil porque não comunico em castelhano. Para vosotros é muito difícil me entender, mas vou a tentar falar muito despacio. E minha comunicação está traduzida para portinhol. Penso que vão conseguir acompanhar. Não durmam. Quando nós não entendemos a comunicação, dormimos. Eu espero que não. Muitas graças, é um gosto aqui estar. Saúdo a responsável pela Biblioteca Nacional de Peru, o seu colega também, e saludo especial para meus colegas de painel, Roberto Igarza e Ramon Salaberria e Jamie Hernandes. Eu creio que Jamie Hernandes foi muito clara sobre os pressupostos para este encontro. Foi muito clara porque há consciência de que temos muitos desafios. Não estamos arrumados, não estamos descansados. Ninguém nesta matéria está tranquilo. Permanentemente temos mudanças, câmbios e necessitamos alterar as nossas práticas, os nossos espaços, as nossas formas de trabalhar, os processos de aprendizagem junto com os nossos estudantes. Me entenderam? Mais ou menos. Então, para compartilhar com vós outros nossa experiência, vos trago o nosso último quadro estratégico. Foi desenhado, foi elaborado o ano passado e tentou incorporar
os desafios, as principais questões que temos pela frente. Tivemos uma pandemia, os estudantes foram para fora da escola, deixaram de frequentar a biblioteca, as desigualdades aumentaram, as competências leitoras cambiaram, modificaram, ficaram bajas. Então, o desafio é muito completo agora. Pós-pandemia, pandemia, eu suponho que a pandemia não nos deixou, está aqui com nós outros, mas vamos tentar ver como é que as bibliotecas recuperam, trazem os usuários novamente para lá. O desafio que a Jamie lançou, várias questões, uma delas é a biblioteca hoje, siglo XXI. Andamos atrás do século XXI porque o presente é sempre o futuro, o presente é sempre o futuro, vamos ver como vamos resolver as questões. Isto é a marca do nosso. Pensámos neste quadro estratégico para este número de bibliotecas. Em Portugal, bibliotecas escolares existem em 2.568 estruturas escolares, desde os mais pequenos até ao ensino secundário. Estas bibliotecas são governadas por 1.373 professores bibliotecários. Nós temos professores bibliotecários, há um normativo, têm um crédito horário, são maestros, mas também especialistas em informação e comunicação. As duas coisas, pedagogia e gestão dos espaços escolares. E, nesta nova visão, pensamos nas bibliotecas com estas características. Aquelas que conseguem acolher, que conseguem empoderar, que conseguem transformar e que colaboram. O nosso trabalho, como Jamie bem referiu, e também a senhora diretora da Biblioteca Nacional do Peru, falaram em colaboração. Colaboração é uma palavra-chave para nós outros, quando tratamos de bibliotecas. E o nosso quadro estratégico está desenvolvido em torno do núcleo estruturante, que procura a qualidade e que está suportado em 4 eixos: sítios, conhecimentos, pessoas e enlaces. São os 4 eixos através dos quais procuramos desenvolver as nossas orientações até 2027, até daqui a 6 anos. Este núcleo estruturante, só me vou deter aqui no 4, com a preocupação de responder às questões emergentes. A parte digital, a transição digital. Em Portugal é um desígnio, é um imperativo do governo, porque a União Europeia também tem essa preocupação da transição digital nas organizações e nós nas escolas também é um pressuposto. E é atendendo a isso que nós tentamos fazer a biblioteca. O desenvolvimento digital e as bibliotecas entrarem nesse domínio. No 6, defender o valor das bibliotecas. Acho que trabalho. Necessitamos muito trabalho, muitas evidências para demonstrar o valor das bibliotecas. Tal como o Ramon, tal como a Jamie diziam, não é só falar teoricamente sobre o que é suposto as bibliotecas oferecerem, é apresentar evidências, demonstrar trabalho e, com isso, demonstrar o valor das bibliotecas. Nos sítios, um dos eixos. Nestes sítios, para nós outros, sítios é a tradução... Graças, não me estavam a ouvir bem. Sítios é a tradução de sites, de portais,
da parte virtual. E nós jogamos com esta ambiguidade desta palavra. Sítios, espaços físicos, mas também espaços virtuais. As duas coisas em simultâneo. E, portanto, dotar com recursos, com equipamento e conectividade, procurarmos que as coleções sejam coleções físicas, mas também digitais. Com o desafio, pensando nas questões do último relatório da IFLA de 2021, que nos desafia para a coleção global, para a coleção única. Como é que nós vamos resolver estas questões? Para nós outros, não sei se para vós outros é o mesmo, a coleção, a plataforma digital não está sendo fácil, por conta da forma de aquisição, o tempo de atualização e a forma para disponibilizar. Porque nossas editoras disponibilizam do mesmo modo para a persona individual. E é muito difícil multiplicar por vários equipamentos e para um número mais largo de pessoas. Me entenderam? Não sei se para vós outros é o mesmo. Em Portugal não está sendo fácil esta negociação com as editoras. Profissionais qualificados. Já mencionei lá atrás como é que são estes nossos profissionais, que é uma mais-valia para nós outros. Haver pessoas com formação capazes de gerir e de organizar pedagogicamente a ação da biblioteca. Nos conhecimentos, as bibliotecas existem por isso mesmo, para desencadear curiosidade, para desencadear a criatividade, o gosto pelo património coletivo, pelo gosto pelo património da humanidade, ao mesmo tempo que também são produtores, que também criam, que também exploram, que também experimentam. Um espaço que é um espaço que vai ao encontro do que o Ramon dizia, um espaço que propicia a experimentação, a co-criação, o trabalho conjunto, a colaboração, a articulação entre os docentes e estudantes, entre estudantes. Ok? Em distintas áreas do conhecimento. É o nosso foco, o nosso negócio. Habilidades. É necessário para hoje ter muitas habilidades no âmbito digital, no âmbito personal, empatia, ter capacidade de relacionamento, serem capazes de adaptar-se aos câmbios. Com a pandemia, foi muito nítido para nós outros a importância de cambiar, de ajustar, de nos adaptar. É muito importante para nós estudantes, para nós outros maestros, adaptarmos aos contextos, às mudanças, aos câmbios. E nós outros todos trabalhamos o grande alicerce, o grande suporte é a leitura, é a alfabetização informacional, a alfabetização mediática. Para isso, necessitamos promover o pensamento crítico dos nossos estudantes e capacitar para resolver os problemas. As personas são muito importantes. Para nós outros, a parte humanista é muito importante. E, portanto, promovemos a defesa da dignidade humana, o bem-estar, o individual, o coletivo. Sabemos como a democracia é preciso ser alimentada, é preciso ser garantida e nós trabalhamos para isso, para a liberdade de expressão. O nosso mundo hoje está muito ameaçado do ponto de vista da liberdade de pensamento, da liberdade de leitura, da liberdade de expressão. E, portanto, as bibliotecas podem fazer a diferença para, no fundo, trabalharmos o património comum da humanidade. Democracia e liberdade, dois valores muito, muito importantes.
E para isso é preciso que sejamos capazes de refletir, de promover a reflexão, de promovermos o empreendedorismo, a iniciativa para os nossos estudantes e o comprometimento por estes valores. Nós trabalhamos com muitos enlaces, com muitas ligações, com muitos parceiros. Amanhã vou apresentar uma apresentação em que falo das múltiplas enlaces com quem trabalhamos. Não trabalhamos isolados. E trabalhamos com redes locais, com as bibliotecas públicas, as redes locais que juntam museus, biblioteca pública, bibliotecas escolares, politécnicos, universidades. E em conjunto, e todos tentamos ir ao encontro das grandes questões, com as famílias e com as comunidades. Tenho aqui algumas fotografias de bibliotecas nossas, são reais, são bibliotecas mesmo nossas, com os alunos. Nós outros, não sei se é o mesmo problema convosco. Temos em muitas escolas alunos de mais de 40 nacionalidades. Muitos não dizem uma palavra de português. Podem imaginar o desafio que é para nós outros ensinar leitura, oralidade, argumentação, coprodução. É um desafio muito grande, porque estamos com populações muito nómadas, vivem um tempo e cambiam, vivem outro tempo e cambiam. É outra realidade, completamente diferente. Trabalhamos a oralidade, a leitura, a escrita e a produção com múltiplos projetos. Miúdos a votos, trouxe aqui alguns exemplos. Este projeto são os alunos, são os estudantes que realizam uma votação do seu livro preferido. O livro é à sua escolha, fazem uma campanha eleitoral, trabalhamos com a Comissão Nacional de Eleições e os miúdos votam no mesmo dia, com tudo como acontece numas votações de um Presidente da República. Me entenderam? Campanha eleitoral, trabalham a leitura, escolhem o livro e há 6 anos que trabalhamos isto, para tentar que a leitura seja uma motivação. E uma motivação livre, não imposta. Clássicos em rede, trabalham os clássicos traduzidos para a atualidade, em formatos vários, em vídeos, expressões plásticas, em escrita e em oralidade. Ler sempre, em qualquer lugar, é um projeto conjunto com o Plano Nacional de Leitura. Durante uma semana, um programa muito intenso por cada biblioteca para realizar ações no âmbito da leitura e da escrita. Concurso Nacional de Leitura, também um projeto comum com o Plano Nacional de Leitura. Conto Contigo, é um projeto para os mais pequenos, quando estão a aprender a ler, quando têm dificuldades, trabalhamos biblioteca e famílias em conjunto para tentar minimizar os problemas da competência leitora. O iWeb, alfabetização informacional, com programas muito intensos com uma universidade para realizar aprendizagem, direitos de autor, referências bibliográficas, que não é um dado adquirido. Os estudantes necessitam aprender para não haver plágio, para não haver cópia. Ser escritor é cool, o mesmo. Projetos para que os alunos escrevam textos sobre temas livres, temas emergentes, temas que os preocupam, não impostos. A ler mais, um projeto conjunto com o Plano Nacional de Leitura para as escolas terem programas intensos com as famílias, com os maestros, com os estudantes, para tornar a escola numa cultura e um espaço de leitura.
este projeto, e estou quase a acabar, não sei se me entenderam, 50%, 30%, mais ou menos, brasileira, não? Claro, brasileira percebeu tudo. Não é este, é este. Um projeto com estudantes com dificuldades na aprendizagem, invisuais, com mais dificuldades, em que trabalhamos em conjunto com os maestros específicos para estas áreas, com livros, com recursos em braille, nos vários formatos. E aqui alguns dos projetos ligados à leitura. E pronto, suponho que tenho mais ou menos apresentado com as dificuldades da comunicação, mas com muito boa vontade e com muito gosto em aqui estar. Muitas gracias. Creo que ya, ahora sí. Muchas gracias, Manuela. Ahorita retomamos varios de los temas que mencionaste, pero me gustó mucho el concepto de la biblioteca en relación con la defensa de la dignidad humana y la justicia. Y esto que nos comentabas de que como el desafío que supone que tienen las bibliotecas frente a la interculturalidad, el respeto, la convivencia, yo creo que no en esas dimensiones, pero también digamos que el fenómeno migratorio que vive en nuestros países es tan grande que todas las bibliotecas deberían tener bibliotecas públicas escolares, programas dirigidos a promover la interculturalidad, ¿no? El respeto, el fortalecimiento mismo de la identidad de cada persona que está allí, pues acudiendo a los servicios de las bibliotecas. Bueno, voy a darle paso al doctor Roberto Igarza, que nos acompaña nuevamente aquí en un espacio. Él ha venido acompañándonos desde hace mucho tiempo en el CERLALC, en todo esto que ha significado pensarnos e impulsar las políticas públicas de lectura y los sistemas bibliotecarios de la región, y también en algunos países directamente, en Colombia especialmente en varios momentos nos acompañó en el nacimiento del plan de lectura que trabajamos allí en el Ministerio de Educación, y bueno, y nuevamente está aquí con nosotros, de manera que muchas gracias, doctor Igarza. El doctor Roberto Igarza es graduado de la Escuela de Ingenieros de Lausanne, Suiza, en el año 83, y doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral en el año 2006. Es profesor titular y miembro del Comité Académico de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva, Maestría en Estudios Culturales, y doctorado en Humanidades en la Universidad Nacional del Rosario. Es también profesor en diversas diplomaturas, maestrías y doctorados como Claxo, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Villa María, en temas vinculados al campo del libro y de la lectura. Desde los años 80, sus trabajos de investigación se inscriben en la intersección de tecnología y cultura. Ha sido investigador y director de proyectos en el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado en la función pública como responsable de programas digitales. Ha sido consultor internacional en políticas públicas, es autor de numerosas publicaciones en Argentina, Colombia, España, México y Portugal. Entre sus publicaciones más recientes resaltan Presencias imperfectas, El futuro virtual de lo social, Mediaciones de lectura en busca de un paradigma de transformación. El CERLALC también ha publicado varios documentos de su autoría, como por ejemplo la nueva agenda por el libro y la lectura, recomendaciones de políticas públicas para Iberoamérica, publicada en el año 2013, y que es un documento muy importante para los procesos de planeación y de direccionamiento de los sistemas bibliotecarios y los planes de lectura en nuestra región. También fue autor de la metodología para explorar y medir el comportamiento lector en la era digital, publicado por el CERLALC en el año 2015. El doctor Igarza es miembro de comités editoriales y científicos en el país y en el extranjero.
Ha sido relator de diversos estudios internacionales y encuestas nacionales de lectura y de consumos culturales, como por ejemplo en Argentina, en Colombia y en México. La Academia Nacional de Educación de Argentina, de la que es miembro, ha publicado de su autoría Bibliomorfosis, las políticas públicas del libro y las lecturas en la época de las pantallas, y de la alfabetización a la alfabetización transmedia. Entre sus trabajos internacionales de investigación destaca Understanding Digital Literacy, realizado por la Comisión Europea. Es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en Argentina. Doctor Igarza, muchas gracias de nuevo y tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional del Perú, CERLALC, que como señaló Jamie, ha sido siempre una ventana a un universo iberoamericano en pleno cambio, muy en colaboración con el CERLALC en lo que hace al mundo del libro y la lectura, y esto siempre es un agrado para mí estar colaborando con ello, y por supuesto muy agradado por estar aquí con dos amigos. A Manuela la conocí el año pasado en un trabajo que hicimos para el Ministerio de Educación de Portugal, y con Ramón no vamos a hablar de fechas, Ramón, porque, en fin, hablaría de nuestra edad y eso no está bien. Bueno, muy bien. Dicho esto, el desafío que nos planteó la moderadora, como ustedes han escuchado al inicio, estaba segmentado, ¿no? A cada uno una serie de preguntas. Y lo mío probablemente estaba particularmente orientado a sostener la reflexión que mantenemos hace mucho tiempo acerca de la incidencia de los cambios producto del paradigma digital, considerando, a mi juicio, a esta altura podemos decirlo, de que se trata de un paradigma que vino con cierta vocación de reemplazo, hay que decirlo, no es acusatorio, es un poco más que sospecha, con cierta vocación de reemplazo, y que para muchos implicó adentrarse más en descubrir las discontinuidades que representaba para nosotros que las continuidades que podían estar incluidas a partir de entender la ambivalencia del paradigma digital, con sus buenos y sus malos, y como dicen algunos autores, lo bueno y lo malo siendo inextricable. En este caso, el paradigma digital requiere ser reconocido en toda su complejidad. Esta dificultad no es una dificultad menor para nosotros, porque representa un conjunto de desafíos asociados a la transición, tal vez no deseada. Probablemente la industria editorial no fue de las más involucradas en el liderazgo de esta transición, concernidas por los cambios que se ejercían, sino más bien ralentizada producto de sus propios intereses, mientras que, como se ha mencionado antes y como lo mencionamos reiteradísimas oportunidades, para nosotros sigue estando principalmente en la transición, el punto que más nos motiva sigue siendo la lectura, como lo seguirá siendo, espero, por muchos años. Entonces, esta práctica social en transición nos remite, me parece a mí, claramente, a un ecosistema cultural mediático que también se encuentra en transición, y dentro de esa transición podemos encontrar elementos que nos ayudan a interpretar nuestra propia transición. Por un lado, podríamos ver, desde una perspectiva ecológica, si se quiere, que este territorio, este sistema cultural mediático,
está superpoblado de especies, actores sociales y bienes culturales, que por cierto circulan e interactúan no siempre como está previsto. No todo indica que lo que ponemos en circulación va a hacerlo de ese modo. Es probable que la intervención, la participación de nuestros lectores derive en productos, en formas de circular del contenido que son distintas a las que nosotros teníamos previstas. Es probable también que se trate de una dinámica extremadamente fluida, la forma que tienen estos bienes y servicios de la cultura de poner en contacto lo local y lo global. Como nunca antes, probablemente la circulación esté dándose en esas condiciones. Y como nunca antes, me parece a mí, estamos en el marco de un ecosistema cultural mediático, decimos, sobreproducido de contenidos y también sobredemandado de prácticas. Las personas quieren hacer muchas más cosas de las que fueron previstas por autores, distribuidores, editores. Las personas quieren hacer algo con. Hay un elemento que por supuesto ha sido infinitamente reiterado en cada ocasión que nos hemos encontrado, que tiene que ver con la ubicuidad como determinante de estas prácticas sociales, ubicuidad de contenidos, ubicuidad de servicios, que de algún modo está haciéndonos repensar una ecología de la cultura en términos de participantes, en términos de apropiaciones, en términos de personas que intervienen cada vez más en las formas de circular los contenidos culturales, y el libro no está exento de esta situación en la que cohabita, por cierto, e insisto, no exenta de tensiones, con infinidad de otros contenidos. Ahora, tal vez uno de los puntos más que nos lleva de algún modo a reflejar esto en términos más próximos a los intereses de la biblioteca tiene que ver con la relación espacio-tiempo, que está atravesada sin ninguna duda por un nuevo sentido de acceso, de contacto y de interacción. De acceso porque ya no se requiere la misma relación para poder acceder, espacio y lugar pueden no coincidir, porque el contacto en las jóvenes generaciones se da de una manera distinta y con un sentido probablemente distinto, y porque las interacciones entre el autor y el lector, está atravesada además por infinidad de formas sociales, socialidades, que atraviesan esa experiencia de lectura, que además tiende a ser mucho más de lectura y escritura, revitalizando un nexo que estaba tal vez erosionado, producto de una era industrial en la cual lo meritocrático imponía una lectura ilustrada y un seguimiento lineal de la propuesta. Probablemente este ecosistema que es convergente digitalmente y que hace que todos los contenidos culturales circulen en formas de bits, fluyen en alguna medida, estando a disposición en cualquier momento a través de cualquier dispositivo, incluso a pesar de nosotros. Digo, encender la computadora o un dispositivo digital implica que el peer, la máquina y no nosotros, a diferencia de lo que supo entenderse en el pasado, ya hace muchas cosas por sí sola. Digo, hay muchas cosas que suceden con los contenidos, por ejemplo, producto de los algoritmos de recomendación, que
se producen, se realizan, se llevan a cabo independientemente de nosotros. Por supuesto, en esta situación hay un número creciente de actores sociales que participan de este ecosistema, produciendo contenidos y poniéndolos en circulación, que además ganan en polivalencia. Aquellos que no producían contenidos hoy los producen. Aquellos que a priori tenían una misión, una función social, una intencionalidad inicial de participar en términos de nuevos mediatizadores, con su actividad principal centrada en la tecnología, se han vuelto partícipes de infinidad de cadenas de valor vinculadas con la producción y la circulación de contenidos. Para los textos, esta situación, yo creo, nos introduce en temas novedosos, pero que no lo son tanto como se ha querido mencionar en las últimas 2 décadas. Siempre hubo entrecruzamiento de lenguajes, siempre hubo, tal vez, para muchos de ustedes, como para mí, una música de acompañamiento, una sonorización ambiental del momento de lectura, pero sin ninguna duda, como nunca antes, estamos experimentando con situaciones en las cuales vemos que la lectura, caracterizada por lo transmedial, aquel pasaje árido que me resulta inconveniente, lo termino resolviendo bifurcando, yendo a buscar tal vez en otra plataforma, haciendo uso de otros lenguajes, probablemente el audiovisual, para poder remediar aquello que el pasaje árido interrumpía, que era una lectura secuencial, más lineal, más fluida, de mayor fruición, de mayor disfrute, tal vez incluso de mayor interés para la educación. Entonces, dentro de esta nueva ecología cultural, la lectura, que se transforma notablemente por el atravesamiento de las tecnologías digitales y las nuevas mediatizaciones, me parece afecta notablemente la relación entre el autor, el editor y los lectores. Y eso no lo planteo en términos de discontinuidad, sino de parte de una transformación que me parece tiene mucho que ver con el valor de la mediación. Y nos acercamos al valor de las mediaciones en términos de mediación bibliotecaria, porque al fin y al cabo es un fenómeno que impacta, yo diría, particularmente cuando se trata, en el caso de la mediación, de las mediaciones de la lectura y las mediaciones bibliotecarias en particular, en la función que no se trata de otra cosa que de fomentar hábitos lectores estables. Sabemos que después de la salida del sistema escolar, la lectura en los individuos decae notablemente, lo prueban infinidad de estudios, y que la lectura, que ha sido indispensable a los fines de alcanzar la acreditación, las certificaciones del sistema escolar, se reducen notablemente a la hora de llevar la lectura al lugar que supo tener durante el periodo educativo. Entonces, estas situaciones, que por supuesto para muchos de nosotros es una cuestión cotidiana, el fenómeno de la atención, en realidad lo que sugiere, y no estoy diciendo que en esto las cosas hayan cambiado demasiado, pero por un lado es verdad que el mundo editorial ya no tiene, por su potencia de emisión, esa capacidad no solamente de editar textos, sino la capacidad de distribuirlos y de ponerlos en circulación, porque al fin y al cabo nuestros lectores, se han apropiado de esos textos, pero también han rutinizado prácticas de producción
de escritura, absolutamente por fuera del universo que proponemos y del universo editorial en particular. Y lo que vemos que en gran parte esa lectura fragmentada, esos momentos que son distintos a los momentos de una lectura casi religiosa que podíamos tener en algún momento del pasado, nos llevan a pensar que si hay un punto al cual deberíamos hacer atención, es a la atención. Hay algunos estudios que muestran que hemos pasado en poco tiempo, 10 años, de una atención muy fragmentada a una atención hiperfragmentada. Algunos estudios muestran que para decidir un usuario si continúa leyendo una página en Internet, en un sitio web, demoraba 15 segundos antes de decidir si continuaba o dejaba. El mismo estudio refleja que hoy estamos casi en la duración de un cambio de plano de cine publicitario, 8 segundos. Sostener la atención de alguien utilizando un lenguaje audiovisual propio del campo publicitario demanda un cambio de plano, una dinámica de cambio del orden de los 7-8 segundos. Hoy estamos viendo que para decidir si continúa a leer o no, esa decisión la toman en el mismo orden de tiempo. Entonces, claro, nosotros tenemos por un lado un ecosistema que ofrece un catálogo infinito, pero que al mismo tiempo al usuario en el campo de lo digital lo deja por razones de los mercenarios de la atención, proclives a sostenerse en adyacencias muy íntimas, muy alineadas con sus propios intereses, porque al fin y al cabo, los nuevos mediatizadores, recordemos, ganan en la medida en que hacen clic. Por lo tanto, lo más notable, lo más visible, lo que va a estar más arriba, tiene que ver con dos factores. Con aquello que está alineado con lo que piensas y lo que cada uno de nosotros piensa, porque al fin y al cabo eso reconforta y ayuda a que elijas el clic. Y con un segundo punto no menor, que es por supuesto alinear sus intereses, que al fin y al cabo son empresas, con los intereses de quien emite un discurso, con quien nos contiene en un círculo extremadamente cerrado. Ese ecosistema nos hace que muchas veces veamos lectores que están refugiados, utilizaba el término Ramón, en microgéneros y eluden las grandes categorías. Es cuestión de analizar un poquito lo que pasa en plataformas como Wattpad. Hay mucha analítica de Wattpad en estos momentos, así que para el que no conoce Wattpad, es una plataforma sumamente interesante que vale la pena investigar para saber por dónde va la lectura hoy y cuánto, por ejemplo, la curaduría bibliotecaria tiene que ver con las lecturas que hacen en paralelo de una cuatrilogía importantísima como fue la de Stephenie Meyer en su momento para el romance vampiresco adolescente. Entonces lo que vemos es mucha gente refugiada en microgéneros que eluden esas grandes categorías obligadas y que al mismo tiempo terminan perteneciendo a comunidades de gustos. Es un término fuerte, es un término nacido de los nuevos mediatizadores, utilizan otros términos más técnicos, verticales de lectura, por ejemplo, elementos que son muy fuertes entre aquellos que están detrás de los algoritmos recomendadores, que es un factor clave para nosotros porque al fin y al cabo, recordemos lo que dije hace unos párrafos atrás, con cierta vocación de reemplazo respecto de las mediaciones, los algoritmos recomendadores terminan dejándonos refugiados voluntaria e involuntariamente en lugares que son demasiado cómodos para ese descubrir que pretendemos que nos inspire todos los días en el campo bibliotecario. Entonces,
Esas experiencias de lectura y escritura, en la intersección entre consumo, fruición, descubrir y socialidad, al fin y al cabo son las experiencias que debemos diseñar. Estamos diseñando una arquitectura funcional para nuestra biblioteca, estamos diseñando una iluminación para nuestra biblioteca. En realidad todo eso debe ser funcional a algo, que es esa experiencia. Esa experiencia que probablemente sea más de lectura y escritura de lo que pensamos. Para ir cerrando con la idea, por supuesto que las formas de interactuar de los más jóvenes son las que nos impusieron, nos interpelaron primero y tal vez interpelaron también a los que estaban antes que nosotros. También fue la juventud la que los interpeló, tal vez de otra manera, procurando géneros distintos. Ahora, es verdad que, y creo yo, es fundamental entender que el concepto de punto de contacto para ellos es distinto. Estar en contacto con la biblioteca es de otra naturaleza. Las formas de interacción y participación son mucho menos repetitivas, mucho menos secuenciales. Alguien habla de promiscuidad, porque es natural en la gran oferta de ese ecosistema que acabo de mencionar, es muy difícil sostener una linealidad. Es también verdad que vivimos una época de hibridaciones. La pandemia nos mostró, probablemente porque lo que más nos dolió fue ese ahuecamiento social para aquellos que transitamos cuarentenas muy largas, fue mi caso, 7 meses sin salir de mi casa, sin pisar la vereda. Para aquellos que tal vez no lo hayan vivido puede resultar chocante, para quien lo vivió fue muy conmovedor. Esas experiencias de ahuecamiento social fueron parcialmente subsanadas por una suerte de hibridez improvisada que hoy encuentra pluralidad en infinidad de propuestas. Géneros y formatos, por supuesto, estilos de participación, actividades en comunidades subcontroladas o periféricas. Somos capaces de no solamente gestionar las plataformas sociales de la biblioteca, tenemos que ir a pescar al océano azul, no al rojo. Cuando decimos esto, lo que estamos diciendo es no solamente que el registro de contacto es de otra naturaleza, sino que además allá afuera hay una civilización bárbara, dice Alessandro Barico, a mi juicio, con mucha justicia. Hay muchas cosas que suceden ahí afuera que no somos capaces de entender porque no las podemos leer. Y hablo de leer una realidad que existe, una realidad que nos hace pensar que tenemos que estar en muchas plataformas, que nos hace pensar que con eso no alcanza, que sabemos que como espacio de memoria, no solamente de lectura, la biblioteca compite en un ecosistema extremadamente complejo, muy situado en el presente, extremadamente situado en el presente. 9 de cada 10 bits que están en circulación en la red fueron producidos en los últimos 24 meses. Eso significa que es muy difícil exhumar. Y la biblioteca es un reservorio de memoria en primer lugar. Entonces termino con esto. Me parece que hay muchos escenarios posibles para las bibliotecas, me parece que hay muchos escenarios posibles para las mediaciones, pero me parece que hay que saber inscribirse en esas prácticas híbridas, en esas prácticas que son transmediales, donde los lectores navegan tratando de rescatar de cada canal, de cada plataforma, de cada voz, de cada fuente, aquello que le resulta más apropiado. Y me parece que ayudarlo a poner en valor con la finalidad que tiene la mediación debería ser parte
de nuestro ejercicio cotidiano, porque al fin y al cabo me parece que esos lectores que transitan con mucha naturalidad, son anfibios, nos demandan a nosotros algo muy diferente de lo que supo ser. Lo nuestro perteneció al campo de lo vertical, centralizado, unívoco, editorializado, canónico y acabado. Mientras muchos hicieron de eso prácticas horizontales, descentralizadas, dialógicas, colaborativas, improvisadas, siempre en proceso. Y entonces tal vez nuestro desafío tiene que ver con cómo establecer ese punto de contacto. Y tal vez, parafraseando al gran McLuhan, la nube sea el mensaje. La nube es una conversación, es también un tiempo de colaboración sin restricciones espaciales ni temporales y debería hacer que en esta nueva ecología cultural, cuya economía se sustenta en la atención, hagamos que las experiencias de lectura sean lo más compartidas posibles. Lo que se requiere, creo, cada vez más, es para estar en contacto, prestar atención a la atención. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Igarza, por su intervención. Estamos un poco cortos de tiempo, como suele pasar, pero no quise cortar a ninguno de nuestros conferencistas inaugurales porque, como lo hemos dicho desde el comienzo y como él mismo lo dijo, esto es un espacio de aprendizaje muy importante y prefiero cortarle un poquito al refrigerio y al almuerzo y no a esto. Entonces, tenía varias preguntas preparadas, pero quisiera hacer dos muy puntuales. Una de ellas tiene que ver con esta preocupación que yo sé que a todos nos asalta y que recoge un poco frente a todo esto que el doctor Igarza nos acaba de plantear, frente a esa ubicuidad, esas hibridaciones, ese ecosistema complejo y convergente, frente a ese repensar y desaprender que nos invitaba Ramón, y esos propósitos tan retadores y desafiantes de las bibliotecas en Portugal. ¿Cuál es el perfil del bibliotecario que requieren estas realidades, estas nuevas prácticas y estos desafíos? Y lo pregunto porque siempre le cargamos más y más y más cosas a la biblioteca y a los bibliotecarios, pero nuestra realidad, sí, o sea, una de las deudas históricas más grandes que tiene Iberoamérica es el tema de los bibliotecarios, el perfil, la falta de nombramiento, la falta de condiciones, lo que ya todos sabemos. Entonces, repensarnos la biblioteca, ustedes lo decían, significa no solamente hacer una nueva definición muy bonita y ponerla allí en el papel, sino replantear los procesos técnico-bibliotecológicos, la parte espacial, la parte programática, la parte institucional, el lenguaje con el que hablamos, los nuevos ámbitos en los que trabajan las bibliotecas y los bibliotecarios. Pero entonces, ¿quién va a hacer eso? Cuando en muchas de las bibliotecas hay un bibliotecario y en muchas ni siquiera hay bibliotecario. Entonces, la pregunta muy puntualmente, les agradecería muy cortico, ¿cuál debe ser el perfil del bibliotecario para las bibliotecas públicas y escolares en Iberoamérica? ¿Quién quiere empezar? Bueno, he agarrado el micrófono rápido como el que agarra… Bueno, yo pienso que, y no les va a aportar nada lo que yo digo, ¿no? Pero siempre he pensado en el imaginario, es decir, en el imaginario de cuando salimos de estas reuniones de bibliotecarios, etcétera. Si ahora fuéramos a una cantina o fuéramos a algún sitio y nos juntáramos en una mesa con alguien, nos va a preguntar: ¿y usted a qué se dedica? Ah, no, pues soy bibliotecario. Ah, usted leerá mucho, ¿verdad? Entonces, reflejo, ¿no? Usted leerá mucho, creo que lo tendríamos que voltear
a leer mucho, no solamente libros, no solamente textos en cualquiera de los formatos, etcétera, sino especialmente creo que es lector de comunidad, ¿no? Que creo que en nuestra propia manera de pensarnos la profesión, en cómo nos han formado en las escuelas, facultades, etcétera, etcétera, creo que este componente de leer la comunidad está faltando un poco. Y, bueno, cada uno que pueda aportar. Bueno, bibliotecas não eram próximas de toda a gente em todo o tempo. As bibliotecas em Portugal, as escolares, são recentes. As públicas são recentes. No passado, não era toda a gente que ia às bibliotecas nem que as tinha. Portanto, estamos num processo em que tudo muda tão rapidamente que os próprios são apanhados e têm que dar uma resposta. Porque quando se coloca essa questão, parece que as bibliotecas foram perfeitas e toda a gente ia às bibliotecas no passado. Não é verdade. Não é verdade. Nem toda a gente lia, nem toda a gente nunca leu. Os nossos países têm taxas de analfabetismo altas. Até ao 25 de Abril, 30 e tal pessoas em Portugal não sabiam ler nem escrever. Agora, 5% são os que ainda não morreram. Portanto, o mundo muda, as formas de leitura mudaram e muito. Temos agora a questão do digital, que põe o problema da cópia, do autor, do criador, e o bibliotecário não faz milagres. É uma coisa conjunta. É a consciência de muitos do papel que as bibliotecas têm que acompanhar a mudança, têm que acompanhar o câmbio, mas não sozinhos, para transformarem e prestarem e darem atenção à atenção. Portanto, estamos neste... Por um lado, eu estou aqui nas escolas, e as escolas, mais do que as bibliotecas públicas, ainda têm os alunos a tentar que aprendam e que nessa aprendizagem se incorpore o valor da leitura, de uma leitura que não é a mesma agora, é uma leitura muito variada, muito diversificada, nos formatos, nos interesses, nos assuntos, nas temáticas, e não podemos ser sozinhos. A colaboração, a equipa, é uma palavra que eu considero absolutamente fundamental para mudar e para garantir que as bibliotecas vão e continuam a ser importantes. Porque as bibliotecas, se voltarmos lá atrás, muitas desapareceram. A Biblioteca de Alexandria no passado desapareceu, muitos livros foram queimados no tempo e na história, mas o conceito de biblioteca é alguma coisa que persiste, do ponto de vista do património, do ponto de vista do coletivo, do ponto de vista daquilo que nós já realizamos e que conseguimos manter na construção daquilo que somos enquanto pessoas. E para mim, bibliotecas, mais do que contenidos, são pessoas. E são as pessoas e o grupo das pessoas no coletivo que podem garantir a continuidade das bibliotecas e das competências. Eu acho que estamos num problema de que pessoas é que nós queremos formar. Nesta labuta da inteligência artificial, e como é que a inteligência artificial nos limita. Como é que nós vamos trabalhar, eu não sou da parte da informática como o Roberto e Garza, mas neste momento as grandes questões é que pessoas e que humanidade. Por isso é que o nosso quadro estratégico tinha ali pessoas com um foco muito intenso. Do nosso ponto de vista, acreditamos no humanismo e na humanidade. E isso é preciso trabalhar para isso, com essa consciência dessas realidades todas que nós temos, porque são muitas, aquela que mostrou com o grafite, somos muitas as realidades. E temos que ter consciência dessas muitas realidades. Resposta não tenho. No, muy bien. No, a ver, muy breve. Me hiciste pensar, Manuela,
desde marzo del 2021 a agosto de este año, las dos plataformas más importantes en China introdujeron al sistema escolar 1,5 millones de estudiantes en lectura y matemáticas. Es decir, estamos hablando de paradigmas de remediación con vocación de reemplazo. Estamos hablando de una fuerte tecnologización de muchos procesos que se están llevando a cabo, porque introducir muchas personas en tiempos cortos, lo hemos visto en Latinoamérica, los estratos de clase media, lo que sucedió en los últimos 20 o 30 años. Esa aceleración. Ahora, voy a la pregunta que hizo Jamie, que si no vamos a empezar a debatir otra cosa. No, muy breve. Yo diría, habló de las funciones del bibliotecario y de las competencias. Yo resaltaría curaduría, que me parece que eso le da a la propuesta un valor diferencial. Por supuesto, en el caso de la biblioteca escolar, alineado con ese revincular con el aula, que es un diálogo que en muchos casos está muy desavenido. Y lo segundo tiene que ver con la gestión de públicos, gestión de comunidades. Lo digo en términos de públicos porque me parece que, concretamente, ir a pescar al Océano Azul significa, primero, reconocer el territorio. Y esto implica tener mucha información acerca de los anclajes, de dónde está operando nuestro sistema bibliotecario, nuestra biblioteca. Y eso implica no solamente estadísticas sociodemográficas, sino entrecruzar indicadores de vulnerabilidad educativa, indicadores de vulnerabilidad social, indicadores de vulnerabilidad cultural, y entrecruzar esa data que la mayoría hoy está en estado de open data, cierro, es tal vez una competencia adicional que deberá tal vez la biblioteca, no digo los bibliotecarios, adquirir, porque si yo comprendo el contexto en el cual está operando la biblioteca, tal vez pueda ser capaz de ir a buscar ese océano azul que no es el frecuente, que no es el lector asiduo y que no es el visitante repetitivo. Eso me parece fundamental. Gestionar público significa además entender el territorio, utilizar la analítica cultural, es un término nuevo, hay que interesarse, hay bastante escrito en los últimos 2 o 3 años, analítica cultural aplicada a las mediaciones de lectura. Me parece que hay que trabajar mucho en eso, sinceramente, hay que conocer bien el territorio para hacer que nuestro catálogo y nuestras formas de interacción con el territorio estén adecuadas a eso. Una biblioteca situada. Gracias, doctor Igarza. La última pregunta y terminamos el panel. Elisa Bonilla Rius, mexicana, en el libro de Bibliotecas y Escuelas, dice que uno de los mayores problemas que se ha tenido específicamente en relación con la biblioteca escolar es que la mayoría de discursos sobre la biblioteca escolar se han hecho desde la bibliotecología y no desde la pedagogía. Hay múltiples manifiestos, digamos que nadie duda del valor de la biblioteca. Si hemos trabajado tantos años en esto, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Quisiera que en un minuto cada uno me cuente qué cree que es lo que hemos hecho mal, sobre todo porque la tarea nuestra es impulsar y ¿no? seguir adelante impulsando las bibliotecas. De aquí para atrás, ¿por qué siguen existiendo cierres, restricciones presupuestales? Se acaban programas de bibliotecas, hay países en donde no hay nada, países centroamericanos. ¿Por qué esto pasa si la biblioteca es hoy en día un lugar tan importante? El estar informado, ¿no? Para esa ciudadanía global, que ese diálogo entre lo local y lo global, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? No sé si se ha hecho mal, lo que pasa es que, desde mi punto de vista, una biblioteca
en un centro educativo una de sus funciones primordiales es la de posibilitar otro tipo de aprender. Cuando en muchos lugares, hace ya 50, 60 años, nace, en el contexto del 68, post-68, etcétera, nacen, y no se asusten, un poco para dinamitar desde adentro lo que eran las prácticas educativas existentes. Entonces, no es que se haya hecho mal, sino que, bueno, ese dispositivo llamado biblioteca escolar, que puede ser biblioteca de centro, biblioteca de aula, en fin, dejamos eso a un lado y tal cual. Es decir, igual ha ido, en cierta manera, perdiendo ese componente y se ha ido, no quiero decir banalizando, pero sí ha quedado en un dispositivo de, bueno, con unas funciones más en relación de fomento de la lectura, una función compensatoria en relación con las personas que en su propio hogar no disponen de esos materiales, etcétera, etcétera. Muchas veces yo creo que la biblioteca escolar ha recaído en los hombros de una persona. La maestra bibliotecaria, casi siempre, el maestro bibliotecario, casi siempre vinculado al ámbito de lengua, literatura, etcétera, y pocas veces un profesor de química, un profesor de tal, etcétera. Y luego, dijéramos, con la problemática añadida de que la mayor parte del claustro de profesores, etcétera, no tiene una implicación en cuanto a sus formas de enseñar, de dar a aprender, etcétera, en relación con la biblioteca escolar. Se sabe que en el centro hay una biblioteca escolar, que hay una persona que está encargada, es su business, y esa persona, ese profesor, tampoco ha sido formado a cómo trabajar con una biblioteca escolar, ¿no? Creo que hay toda una complejidad. Em Portugal, nós temos um documento muito importante que é Aprender com a Biblioteca Escolar e trabalha as matérias de uma forma flexível. Professor bibliotecário com professores de várias áreas disciplinares preparam o trabalho para os alunos pesquisarem, investigarem, trabalharem alfabetização informacional e produzirem. E é uma outra prática de acontecer nas aulas. Como é que nós temos tentado que outros professores trabalhem com outras práticas, outras formas de aprendizagem? Formação. Formação dupla. Professor bibliotecário e um ou dois maestros realizam formação para trabalhar, cruzar, articular matérias e formas de aprendizagem em que os alunos são os autores, são os atores e aprendem como é que se aprende o processo de aprendizagem. E temos em muitas escolas muitos professores que desenvolvem este tipo de trabalho, a partir desse documento que tem muitas propostas formais e menos formais, para que possam usar e trabalhar, para aprender, para pôr os alunos a saberem como é que se aprende, como é que se descobre, como é que é o processo. ¿Me entenderam? ¿Sí? Yo creo que la biblioteca tal vez pudo ser un espacio de socialidad que no fue. Al fin y al cabo, parte de la propuesta o del propósito que tiene la escolarización es también sacar al niño y a la niña de su entorno de cultura hegemónico familiar para llevarlo a un plano de socialización distinto, sobre todo en las grandes ciudades donde la unidad semántica y política, social, económica, incluso barrial, ya no existe. En Latinoamérica, esa unidad barrio
en la cual tal vez muchos pudimos haber vivido una parte de nuestra vida, no existe. Entonces, la biblioteca escolar me parece que pudo adolecer de muchas cosas. Me parece que entre sus propósitos hay algunos que ha cumplido. En la Argentina hay una ley de bibliotecas escolares que nos ha permitido hacer de esto algo significativo para el sistema. Pero me parece que además de eso, la biblioteca escolar tal vez debería ser en algún momento un aula. Yo veo pocos docentes con alumnos visitando las bibliotecas escolares. No es una visita rutinaria. Incluso me parece que no es divertido para ninguno y mucho menos para el docente. Y me pregunto por qué. Entonces me parece que de nuevo a la bibliotecaria o bibliotecario de la biblioteca escolar, pensando en gestión de públicos, tal vez hay un primer público que es su público prescriptor en este caso, que es el docente que está en el aula y sobre el cual a lo mejor debería trabajar mucho más, no solamente conviniendo contenidos, sino también en convivialidad, hacer que la biblioteca sea una extensión de su aula. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 invitados y muchas gracias a ustedes por su tiempo.